Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Lombricero. Bueno, pues estamos aquí una vez más para, en esta ocasión, como podéis comprobar, vamos a hacer, os voy a enseñar la manera que tenemos nosotros de fabricar el bokashi. Bueno, antes de nada, os tengo que decir que sobre este tema existen muchos vídeos ya en las redes sociales. Yo quiero hacer mi aportación, puesto que me he informado bastante sobre este tipo de abono y bueno, no he querido hacerlo antes hasta que no tuviera claro qué tipo de abono es y bueno, su origen y bueno, y una serie de circunstancias que me parecen muy importantes y que ahora mismo os voy a contar. Pues bien, como os vengo diciendo, no es mi intención tampoco decir cómo hay que hacer las cosas, ni mucho menos, ya lo sabéis, ya los que me conocéis, pero sí que es verdad que veo que ciertas redes sociales se vienen confundiendo algunos términos y nos crea un poco de confusión a los que vemos estos vídeos y bueno, mi intención es aclarar ciertas cosas muy sencillas, pero dejarlas bien claras a la hora de fabricar un bokashi. En un primer momento, comentaros que la palabra bokashi significa materia orgánica fermentada. Es una palabra japonesa, puesto que el bokashi es un abono de origen japonés. Concretamente, los arrozales, los agricultores contaban con una serie de materia orgánica que la tenían en excedente y no sabían qué hacer con ella. Lo que hicieron es compostarla mediante este abono fermentado, digamos que hicieron un abono partiendo de unos materiales muy sencillos y que ellos tenían un acceso muy rápido y lo tenían muy a mano. Concretamente, estos materiales eran salvado de arroz, salvado de trigo, harina de pescado y melaza, también el agua. Con estos materiales tan sencillos, ellos, bueno, hacían un abono bastante potente, pero con mucha cantidad de microorganismos, ya que utilizaban una serie de microorganismos y bacterias que vamos a pasar a ver ahora y que son los responsables de llevar a cabo no solo el resultado final del abono, sino también una higienización en el abono, en la materia orgánica. El profesor Teruo Higa, un japonés que ya le hemos comentado, ya hemos hablado de él en alguna ocasión, fue el que investigó las cepas de microorganismos, las clases de microorganismos y de bacterias que podían intervenir de una manera favorable a la hora de hacer bokashi, y no solo bokashi, sino otro tipo de preparados, y los calificó con el nombre de EM. Bueno, pues como os venía diciendo, el profesor Teruo Higa fue un investigador de 3 clases de bacterias que intervienen de forma muy positiva por ejemplo, en el abono bokashi y en otro tipo de preparados también, que como son las bacterias siguientes. Bacterias ácido-lácticas o lactobacilos, también conocidos, fermentos o levaduras y, en tercer lugar, las bacterias fotosintéticas. Cada una de estas bacterias tiene una función muy importante cuando el abono está fermentando. Concretamente, los lactobacilos o las bacterias ácido-lácticas potencian mucho la degradación de la materia orgánica, así como mantienen a raya a bastantes microorganismos patógenos. Por su lado, los fermentos o las levaduras son muy importantes en el proceso del abono, pues van a potenciar el desarrollo de la planta. Por último, las bacterias fotosintéticas son muy importantes también porque regulan o controlan los olores y los gases que se van a producir dentro de la fermentación. Así las cosas, el profesor Teruo Higa consiguió con gran éxito entrelazar estas 3 tipos de bacterias entre ellas para no solo la fabricación y la producción de abonos, como es el bokashi, es un abono fermentado,
porque estas bacterias funcionan muy bien en ambientes anaeróbicos, como ahora vamos a ver. Pero no solamente para la producción de abonos, sino que Teruogiga también consiguió estudiar estas bacterias y consiguió demostrar que entrelazando estas tres bacterias, ¿verdad? Se producía un control muy importante de los patógenos, de los malos olores, de las moscas, por ejemplo. Entonces, es un producto que se puede, el EM, los microorganismos eficientes, cuando tenemos la solución madre, pues es un producto que conviene aplicar en fosas sépticas, en baños secos, en establos. Es muy importante en donde habitan animales para que no se transmitan entre ellos las enfermedades. También incluso en bioconstrucción se investigó con gran éxito la utilización de este tipo de microorganismos. Otro aspecto para mí fundamental a la hora de hacer bokashi es ya no los ingredientes, porque bueno, vamos a ver que los ingredientes pueden modificarse efectivamente para intentar ponerlos digamos, al servicio de los agricultores o de los pequeños agricultores o jardineros que pretendan elaborar este abono. Por supuesto que se pueden cambiar unos ingredientes por otros, porque al final de lo que se trata el compostaje, que lo he comentado muchas veces, siempre es de aprovechar la materia orgánica, el excedente de materia orgánica que tiene uno a su alcance. No tiene ningún sentido traer productos de fuera, si se puede hacer, pues bien, pero no es la idea. La idea del compostaje siempre es reutilizar esa materia orgánica que tenemos a nuestro alcance y reintroducirla en nuestro suelo. Una vez hemos analizado un poco los ingredientes y ya sabemos que se pueden cambiar y se pueden modificar estos ingredientes, es muy importante saber bien cómo hay que elaborar el bokashi. Y más allá de cómo hay que elaborarlo en el sentido de mezclar los materiales, meterlos en un cubo, ponerlos en un montón, etcétera, etcétera. El cómo yo quiero hacer hincapié aquí en este vídeo es la forma de hacerse en cuanto al oxígeno, porque el bokashi, pese a lo que otras personas piensan, es un abono fermentado, como su propio nombre indica, que ya lo he comentado al principio, y la fermentación siempre es una oxidación incompleta. Es decir, la fermentación implica que se va a fabricar, a producir el abono de una manera anaerobia, es decir, sin presencia de oxígeno. Esta oxidación incompleta lo que pasa es que tiene muy mala fama, porque es verdad que hay muchas personas que piensan que las fermentaciones no higienizan el producto, pero ahí es donde entra en juego este estudio de Teruogiga y de estos microorganismos, de estas bacterias, como son los lactobacilos, las bacterias fotosintéticas y las levaduras. Aquí es donde entra en juego este juego conjunto de las tres bacterias. Van a producir ellas la higienización del producto final en un ambiente anaeróbico. Es decir, en este ambiente anaeróbico son estas bacterias las que van a higienizar el producto resultante, de tal manera que no vamos a tener que esperar a que suba la temperatura ni introducir oxígeno con la intención de que suba mucho la temperatura, porque recordemos que para hacer ese tipo de abonos estaríamos haciendo compost, no bokashi. Recordemos que el compost se hace de una manera siempre aerobia, en presencia de oxígeno, y hay una oxidación completa y total de la materia orgánica. Sin embargo, en la fermentación, y el bokashi es un abono fermentado, la oxidación es incompleta y lo que se produce es, como resultado, la materia orgánica y una serie de gases también y de vitaminas y de proteínas. Bueno, muy bien, pues vamos a empezar un poquito a hablar de cómo fabricar nuestro abono bokashi. Bueno, yo os voy a contar la manera que yo lo hago y a mí me parece que es bastante buena, y sobre todo porque doy salida a
como he dicho antes, la materia orgánica que yo tengo aquí en mi parcela, en mi finca, y eso es lo realmente importante. Vosotros tenéis que investigar y encontrar la manera de hacer lo mismo en vuestro caso, pero siempre utilizando dos de las cosas o de los principios para hacer bokashi que no van a cambiar nunca. Uno, como ya os he dicho, hay que hacerlo de forma anaerobia, por lo tanto nos tenemos que proveer de sacos o de cubos herméticos, mejor que sacos, de gran capacidad, puesto que el bokashi tiene una capacidad mínima para poder hacerse. Y por otro lado, tenemos que tener siempre una solución madre de este tipo de bacterias, EM, microorganismos eficientes, a nuestro alcance y poder activarlo. Esta solución madre la podemos, los lactobacilos se pueden hacer mediante LAB, LAB, que es un preparado que os puedo dejar por aquí cómo hacerlo. Nuestros compañeros de la tanina lo explican fenomenal y es muy sencillo. Con ello tendríamos ya un tipo de bacterias que serían las bacterias ácido-lácticas. El otro tipo de microorganismos, como son las levaduras y las bacterias fotosintéticas, habitan en el suelo del bosque, en el mantillo, por lo tanto, digamos que podremos reproducirlas, os dejo por aquí también el enlace, a través de la reproducción y activación de microorganismos de montaña. Bueno, así las cosas, una vez que tengamos nuestra solución madre, bueno, que no hace falta que sea muy grande, es un pequeño tarro de cristal, ¿verdad?, que tenemos en nuestra nevera, siempre guardado, procedemos a activarlo. ¿Qué significa activarlo? Bueno, pues activarlo es coger esas bacterias y microorganismos que están en un estado latente y en presencia de azúcar y de agua le hacemos un medio dulce para que empiecen a trabajar, a despertar y a reproducirse y que se activen, ¿verdad? Esta activación se puede hacer en bioreactor o se puede hacer siempre en presencia de azúcar, ¿verdad? Para despertar, como os vengo diciendo, estos microorganismos y bacterias que van a trabajar para nosotros en la fermentación del abono. Por tanto, una vez que tenemos ya los microorganismos eficientes, que es el conjunto este que os digo de microorganismos y bacterias que ya hemos citado, lo que tenemos que hacer es activarlo. Tenemos que dedicarle, bueno, pues una semana de tiempo para llevar a cabo la activación. En esta semana procederemos a ir reproduciendo y ya os digo, o bien en bioreactor o bien directamente en cubos, para conseguir la cantidad en litros de solución de microorganismos eficiente y luego poder mezclarlo con agua y con melaza y regar nuestro abono bokashi, puesto que estamos hablando, volvemos a repetir, de una fermentación anaerobia. Lo meteremos todo en el cubo y allí esperaremos unos días. Por último, quiero comentaros que el abono tipo bokashi es un abono muy rápido. Es muchísimo más rápido que el compost y ahí radica un poco su ventaja frente a otro tipo de abonos como el compost. Bueno, a mí me parece muy interesante por eso, porque estamos utilizando un abono a lo mejor en un mes podemos tener ya, incluyendo la activación de microorganismos eficientes, nuestro abono tipo bokashi. Es cierto que debemos dedicar al menos un día a la preparación del material para adecuarlo al tamaño requerido para poder hacer este tipo de abono, ya que no cabe ingresar un material muy grueso en nuestro cubo porque no se va a dar bien la producción del abono. Por lo tanto, ya tenemos aquí los tiempos, tardaremos alrededor de 7 o 10 días en activar nuestros microorganismos eficientes y por otro lado, tardaremos entre 2 semanas o 3 semanas en tener listo nuestro abono bokashi. Bueno, pues muy bien, vamos a empezar a formar nuestro bokashi. Vamos a ir viendo poco a poco todos los materiales. Aquí tenemos el estiércol, lo hemos tenido amontonado, por lo tanto se ha secado, porque como no ha llovido, así que lo vamos a humedecer para poder picarlo un poquito más en trozos más pequeños. Es muy importante
introducir en el cubo del bokashi los materiales lo más pequeños posibles, lo más pequeños, lo más picados, porque se trata de, bueno, de un tipo de bacterias y de microorganismos que va a favorecer mucho la degradación y va a acelerarla mucho. Por lo tanto, yo os recomiendo picarlo para no echar trozos muy grandes que siempre van a impedir que el proceso se lleve a cabo de una manera más rápida, ¿vale? Bueno, esto es importante y os lo comento. Por eso, como veis aquí, estamos mojando el estiércol y picándolo para ponerlo lo más finito posible. Bien, mientras hacemos esta función, os comento que el estiércol va a sustituir a lo que es la harina de pescado. El estiércol, como sabéis, es un material rico en nitrógeno y es un buen sustituto de la harina de pescado. Vamos a sustituir todos los ingredientes del bokashi original, que os he dado ya los ingredientes de la receta original, los vamos a sustituir porque no tiene sentido ir a comprar unos materiales para gastarnos el dinero y hacer el bokashi. El sentido cobra fuerza cuando nosotros lo que hacemos es justo lo contrario, es decir, aprovechar los residuos que tenemos a nuestro alcance para hacer el bokashi o, digamos, adecuarlo a nuestras necesidades. Por lo tanto, vamos a utilizar en nuestro caso estiércol de vacuno en lugar de harina de pescado y vamos a medir el volumen que necesitamos para ocupar nuestro cubo de bokashi, como os he puesto también en la receta original, el porcentaje de cada material. Suele ser un 70% de material seco, estructurante, rico en carbono, y un 10% de material rico en nitrógeno. Por lo tanto, vamos a ir midiendo el material rico en nitrógeno, en este caso, que es el estiércol, como os digo, y lo vamos picando y lo vamos metiendo en cubos para tener una medida un poquito más exacta. Bueno, también comentaros que el estiércol vacuno tiene la peculiaridad de que está cargado de bacterias que tienen los rumiantes dentro de su aparato digestivo. Son bacterias ruminales, creo que se llaman. Son unas bacterias muy positivas y que funcionan muy bien en ambientes anaerobios, como va a ser el caso porque vamos a fabricar nuestro bokashi, como os he dicho, de una manera anaerobia. Por lo tanto, este tipo de bacterias que las tienen los rumiantes funcionan muy bien en ambientes anaerobios. Por lo tanto, insertar el estiércol de vacuno en nuestro cubo de bokashi, yo pienso que es positivo, o al menos eso pienso yo. Pero bueno, apunto este dato para aquellos que no lo sepáis, pues bueno, que sepáis que este tipo de estiércoles tienen unas bacterias muy, muy positivas que funcionan muy bien en ambientes anaerobios. Asimismo, se trata de bacterias que degradan muy bien la celulosa, ya que, como sabéis, los rumiantes consumen muchísimo pasto, tanto seco como hierba, y claro, son bacterias especializadas en degradar esa celulosa. Por lo tanto, si añadimos estiércol y pasto o cualquier otro material rico en celulosa, como el cartón, por ejemplo, también es interesante, pues estas bacterias, como digo, son especialistas en degradar este tipo de materiales. Bueno, vamos a ver un poco ahora otro material. En este caso sustituiría al salvado, tanto de arroz como de trigo. El salvado se puede sustituir por pasto seco. Lo que ocurre es que hay que hacer una labor previa de desmenuzado y de cribado. Ahora lo vais a ver cómo lo hacemos. Estamos cargando la carretilla con pasto seco. Está un poquito precompostado, pero bueno, lo hemos tenido en un montón grande y ahora hemos traído un poco para hacer este preparado de bokashi, que es el que estamos aquí cogiendo y lo estamos metiendo en la carretilla. Bueno, una vez que lo tengamos listo,
vamos a utilizar 3 cribas. Se pueden utilizar 2, pero bueno, si utilizamos 3, pues siempre queda un poquito más fino, que es de lo que se trata. Es decir, el salvado es un material muy fino. Ese material tan pequeño, tan finito, es muy adecuado para la degradación por parte de los microorganismos, concretamente las levaduras, también las bacterias, y es muy bueno aplicarlo así, cribado. Sé que cuesta trabajo hacerlo y que al final, pues bueno, se va a descomponer, ¿no? Pero creedme que se descompone muchísimo más rápido si pasamos un cribado. Si queréis, lo que podéis hacer es cribar una parte del pasto y otra parte la podéis dejar sin cribar, ¿vale? Así insertaríamos una parte de, digamos, de pasto seco mucho más fino y otra parte de pasto seco, bueno, más grueso, y que también se va a hacer y va a formar también el bokashi, pero bueno, va a tener otro tipo de función, ¿eh? Tienen ambas texturas, el que está finamente cribado y el que no, pues tienen azúcares disponibles en distinta proporción. Ese es el motivo, ¿vale? Los azúcares están más o menos disponibles, pero bueno, como veis, queda un material muy fino, muy esponjoso y yo creo que ideal para hacer el bokashi. Bueno, por supuesto, no hay que decir que este material más grueso que tenemos lo podemos utilizar para acolchar nuestros árboles o nuestras plantas, ¿eh? Es un buen material para utilizar en este sentido, ¿vale? Pero lo que nosotros pretendemos en este caso es obtener un material parecido al salvado, a la cascarilla de arroz o la cascarilla de trigo, que como veis, pues lo conseguimos con el mismo pasto. Bien, fijaros en este material. Es impresionante, sueltecito, son partículas muy pequeñas. Entonces vamos a facilitar que las bacterias y los microorganismos se puedan alimentar de esto. Si echamos partículas demasiado grandes, ¿verdad? Ya ellas no van a poder, porque estamos hablando de un tipo de bacterias y microorganismos que son un poco sensibles a esto. Por eso creo que conviene perder, aunque sea un día o 2 días incluso, en adecentar bastante el material. Porque luego es una cosa que vamos a ganar, es tiempo que ganamos en la producción del abono. Bueno, y con el estiércol pasa exactamente igual. Va a estar mucho más accesible para las bacterias y los microorganismos si lo trituramos, porque los trozos muy grandes, pues lo que van a hacer es impedir el acceso a los nutrientes a estas bacterias y microorganismos. Por tanto, si lo rebajamos en su medida, pues es una cosa que os comento para que tengáis en cuenta, porque es muy interesante y va todo mucho más rápido. Bueno, pues vamos a empezar a trabajar homogeneizando los materiales. Primeramente lavamos un poquito el suelo donde vamos a trabajar. Yo en mi caso, como ha llovido, pues no tengo que lavarlo con agua, pero bueno, siempre conviene pasarle un manguerazo para limpiarlo ligeramente. Bueno, pues como veis, aquí tenemos ya el estiércol, que está listo y preparado para meterlo en el cubo. Vamos a añadir también salvado de trigo, que teníamos un poco, por aprovecharlo. Y por último vamos a añadir también nuestro pasto seco que hemos cribado, que es un material sustituto del salvado, de la cascarilla, pues también. Y lo vamos a mover todo en seco para que nos cueste menos trabajo. Lo revolvemos bien para que quede todo muy homogéneo.
Muy bien, ahora es el turno de nuestros microorganismos eficientes. Vamos a revisar cómo están. Recordar que los hemos activado de forma líquida con azúcar y tenemos ya 2 litros, que es la cantidad que nosotros tenemos que poner en nuestro bidón. Es un 2% y bueno, pues tenemos que medir el pH. ¿Por qué? Pues porque en las fermentaciones anaerobias, es decir, el compostaje anaerobio, la higienización del producto la da el pH, es decir, un pH, como veis, bajísimo. Esto es por las bacterias acidolácticas que trabajan a un pH muy bajo en el que no pueden desarrollarse los patógenos, ¿eh? A diferencia del compostaje aerobio, que digamos la higienización la produce el calor. Bueno, es el turno ahora de otras bacterias y microorganismos, ¿verdad? Que habitan en la montaña. Nosotros tenemos la suerte de tener distintos lugares en nuestra parcela donde tenemos un mantillo de excelente calidad, donde habitan multitud de microorganismos y bacterias, sobre todo microorganismos, muchos hongos. Y bueno, pues es importante porque tenemos que recordar que los microorganismos eficientes, según este profesor de Okinawa, Teruo Higa, eran 3 clases distintas, si recordáis. Eran las bacterias acidolácticas, las cuales acabamos de medir el pH y ya las tenemos activadas, pero también las levaduras, los hongos. Las levaduras son los fermentos, ¿verdad? Y también, por otro lado, las bacterias fotosintéticas, que se encuentran en los líquenes, en los musgos, en el mantillo, habitan en el suelo. Bueno, pues añadimos entonces el mantillo, nuestro mantillo de bosque, y removemos. Siempre hay que estar removiendo y también añadiendo humedad, ¿verdad? Vamos añadiendo agua, melaza y bueno, pues vamos removiendo para que no coja exceso de humedad la mezcla y todo se reparta y se mezcle bien y esté con suficiente humedad, la justa. Bueno, en nuestro caso hacemos la prueba del puño y aquí en nuestro caso nos salió con exceso de humedad, como veis chorrea bastante, entonces estaba muy húmedo. Tuvimos que añadir más material seco, pero vamos, no hay ningún problema, puesto que el medio va a ser anaerobio. Es muy bueno añadir hojarasca. La hojarasca de bosque tiene líquenes, tiene musgos, como podéis ver, tiene muchos microorganismos que van a ayudar en este proceso. Podemos añadir en cualquier caso todo tipo de materiales, todo tipo de desechos de cocina, de huerto, de plantas, como si fuera un compostaje. Exactamente igual, puesto que ya os he dicho que lo interesante es sustituir los ingredientes originales del bokashi por los que nosotros tengamos más a mano. Nosotros, al tener un exceso de humedad en el material, añadimos más pasto seco. Como veis, aquí tenemos pasto seco que está lleno de hongos. Los hongos son muy buenos y muy importantes, como podéis haceros una idea. Y bueno, pues procedemos a añadirlos a nuestra mezcla. Nosotros, a la hora de integrar nuestras bacterias acidolácticas y nuestros microorganismos eficientes, cortamos bastante cartón, lo ponemos en un cubo y procedemos a añadir nuestros microorganismos eficientes para que el cartón se impregne bien, y luego este cartón lo utilizamos para ir intercalándolo en las capas del bokashi o añadirlo tal cual a la mezcla. También solemos utilizar, en lugar del cartón, a veces pasto seco, con la misma finalidad. Regamos bien con agua, melaza y los microorganismos eficientes para que todo se impregne bien. Y luego este material lo añadimos a la mezcla y seguimos mezclando con la pala.
Bien, pues como os digo, añadimos también nuestro pasto, añadimos el cartón con los microorganismos eficientes y empezamos a removerlo todo. Como os he comentado antes, debemos de gastar cierto tiempo y cierta energía en triturar lo máximo posible el material y también en mezclarlo. ¿Por qué? Porque la fermentación que vamos a llevar a cabo no es un compostaje aerobio, se puede hacer por capas, etcétera, sino que conviene que las bacterias encuentren ya el material muy triturado y muy homogéneo, muy mezclado, para que ellas se puedan expandir en el cubo con bastante facilidad y bastante soltura. De tal manera que esta labor de mezclado y de triturado que hemos hecho anteriormente, os vuelvo a insistir, es bastante importante, ¿vale? Para que todo salga bien. Así que nada, hay que gastar un poco de energía, pero ya os digo, luego lo ganamos en la rapidez, porque el bokashi es un producto que se hace rapidísimo, muy, muy, muy rápido. Entonces, pues bueno, creo que merece la pena, ¿vale? Bien, pues preparamos ya nuestro bidón, lo ponemos al ladito y a mí me gusta poner una capa de cartón abajo. Es una capa de celulosa que va a absorber todo el líquido, el lixiviado que va a salir y además, pues bueno, siempre ahí es un buen refugio, un buen cobijo, una buena fuente de alimento para las levaduras y los microorganismos y las bacterias que van a arrastrarse con el lixiviado. Así que nada, a mí me gusta poner una capita de cartón que es rico en celulosa, ya lo sabéis, justo en el fondo del cubo. Y ya por último, vamos introduciendo el material poco a poco y lo vamos apisonando muy, muy, muy bien para sacar todo el aire. Esta parte es muy importante. Hay que apisonar bien todo el material hasta que lo llenemos a su máxima capacidad. Y bueno, pues este es el resultado, como veis, a tope, todo el aire sacado y hay un poquito de agua que sale, hay bastante humedad. Luego lo cerramos herméticamente para que fermente, ¿de acuerdo? No puede entrar el aire, si entra el aire se nos echa a perder. Bueno, pues ya estaría. Hasta aquí este vídeo sobre cómo fabricar tu propio abono bokashi. Bueno, ya os he comentado que es simplemente mi opinión. Yo sí que quiero transmitir un poco lo que he podido leer y la información que he podido obtener. Espero que os sea de utilidad, que lo pongáis en práctica y si tenéis algún tipo de duda lo podemos ver en comentarios. No olvides darle a like si te gustó el vídeo y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.